¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a The AM Show, un programa más, pero no es un programa más, sino un programa importante para nosotros porque tenemos un invitado de lujo. Patricio Urrutia, campeón de la Copa Libertadores, está con nosotros. ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo te va? Tito querido, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder conversar y estar con tus hijos, ¿no? Que me imagino la pasión que tiene. Es algo especial. Sí, sin duda, sin duda. Así es. Bueno, saludo a Gonza y Ale rápidamente para iniciar con el invitado de lujo. Ale, ¿cómo te va? Todo bien, motivado. Como dices tú, un show muy especial con Pato. Qué lujo tenerte acá. Estamos con Gonza también, ¿cómo vas? Hola Ale, hola Beto, ¿cómo están? Un saludo grande al Pato, un gusto que esté con nosotros y bueno, muy agradecido a la gente, como decimos siempre, por el apoyo y hoy un programa. Muy bien chicos, arrancamos. Patito, vos naciste en Ventanas, de la provincia de Los Ríos, y empezaste a jugar en equipos de Guayaquil, si no me equivoco, ¿no? Tus inicios como futbolista. Bueno, yo comienzo a entrenar a los 8 años como normalmente se empieza, ¿no? Sí. En la escuelita de fútbol del pueblo, después avancé un poquito más a Ventanas. Yo soy, bueno, mi padre tiene una hacienda, ¿no? Que es a 15-20 minutos de Ventanas. La hacienda, campo. Sí, Campo. claro. Estudiaba en el pueblo que en Zapotán, que está a 2 kilómetros. De ahí me tiré un poquito más, creciendo un poquito más, fue a Ventanas. Y después de Ventanas, bueno, vengo a Barcelona, hago la formativa en Barcelona, Naciste en Barcelona. Sub-16 y en la Sub-18 duré poco. ¿Viste ya? ¿Qué años eran? ¿Los 90? 95, 96 ya vine para acá. Estábamos ahí, que era un gran momento de Barcelona. Yo lo veía, me acuerdo cuando estaban entrenando un tiempo, entrenaban también en Samanes. Y claro, uno entrenaba en la cancha de al lado y el equipo de primera en la que es cerrada. Claro, ¿no? claro. Increíble, uno pasaba y decía, bueno, tan cerca, yo me acuerdo de Tony Gómez, de toda esta, de Gilson de Sousa, el Pavo, bueno, toda la gente grande de Barcelona. Y también entrenamos en la alterna de Barcelona también, ¿no? Claro, y después fuimos compañeros, pero ya vamos a llegar ahí. Jugaste profesionalmente en equipos de Ambato, en técnico primero y en Macará después. Debuto en técnico universitario en el año 98 con el Pollo Mera. Mirá. Me lleva Flavio Perlaza, o sea, hablo con Flavio porque Flavio me tuvo Un grande Flavio. Sí, en la Sub-18. Sí. Y lo llamo, me dice Colorado, vente. Y bueno, fui, no le fue tan bien, me parece que tuvo poco también, 5 o 6 fechas, le fue muy mal. Claro. Y se fue y quedó el Pollo Mera, que era jugador. Sí, y claro. el Pollo fue mi compañero, pues yo estuve entrenando y la primera impresión de él fue que nada, de compañero, yo siempre fui muy competitivo, ¿no? En lo que jugaba. Y me acuerdo que hacíamos los rondos, el tema del torito. Me suena conocido eso, de competir en todo. Sí, sí. Entonces me veía que me tiraba el chizo, que luchaba, peleaba. Te matabas. Este tiene que jugar. Claro. Y peleó para inscribirme porque el técnico estaba mal, ese año había llevado a Simón Ruiz, me acuerdo. Quería armar un equipo, querían traer otro jugador de renombre para que el equipo levante y todo, pero no, él se paró y dijo no. Aparte no me pagaron nunca, o sea, claro. Sí. Uno ahí es hambre de gloria, sí, ¿no? sí, todo. Sí. Y bueno, llegás a Macará hasta que en el 2001, entiendo, tenés una temporada espectacular. Sí, 2001 fue la mejor. Con Carlos Sevilla. Sí, hiciste algunos goles. Hice algunos goles. Claro. No sé si 14 goles me parece. Sí. Es una locura. 14, yo vi 14. Una locura. Que es mucho, ¿no? Sí. Es mucho para un delantero, imagínate, para la posición que vos ocupaste siempre. Y bueno, de ahí vengo a Barcelona en el 2002, donde fuimos compañeros. Bueno, ahí fuimos compañeros. Yo recuerdo... Lástima que te retiraste ese año. Sí, bueno, pasó algo particular, el fallecimiento de mi papá, ¿te acordás? A mitad de año habíamos ganado la primera etapa. Sí. Yo recuerdo un partido que si ganábamos por cosas de la vida y del fixture, Aucas llegaba como primero
en ese semestre, en el último partido de la primera etapa, al Monumental, y Barcelona a un punto, que teníamos que ganar para ganar la etapa. Que hiciste un gol vos y hice un gol yo. Golazo. Sí, Sí, me acuerdo. Golazo hiciste. Salimos primero y ahí estaba el Toto, capitano. El Toto Capitano. No sé qué pasó. Sí, salió. él se fue a Cholo de Tijuana. Yo creo que debíamos ser campeón ese año. Sí, bueno, en ese momento, claro, yo me retiro, pero bueno, el equipo siguió, un equipazo tenía Barcelona, fue aquel partido famoso que se piden árbitros extranjeros para la última fecha, brasileños, y Barcelona termina empatando en Casablanca. Hubo un autogol que se le dan como offside al Tanque Hurtado, que no hay offside en los autogoles, y termina quedando campeón Emelec con gol de Poroso en los últimos minutos. Fuimos también. campeón un ratito, de verdad que estábamos esperando. Correcto. Esperábamos a ver el resultado de Guayaquil. Bueno, porque si hubiera existido VAR en esa época, Barcelona era campeón. era campeón. Exacto. Éramos campeones. Éramos campeones, pero sucede algo especial. El Pato tenía una opción de compra, nunca pregunté, no sé qué pasó, no se hizo uso, no sé qué sucedió, y ahí aparece Liga. Sí, a ver. ¿Así fue? Así fue porque Miller Salazar era el presidente de Macará. Yo vine, ¿te acuerdas que llego con Garrido a Barcelona? Claro, con Daniel. Y había que hacer uso de la opción de compra. Él dejaba Macará ese año. Sí. Y él quería obviamente vender para sanear un poco el tema económico Por supuesto. del club. Y vino en el mes de octubre, me parece que fue que vino a Guayaquil, habló con los dirigentes y estaban indecisos en comprarme o no hacer uso de la opción. Y como no vio seguridad, se reunió con la gente de Liga. Y la gente de Liga sabía que yo tenía uso de la opción de compra. Entonces, si Barcelona no lo hacía, el 1 de enero ya estaba hecho. Ya estaba hecho con el tema con Liga. Yo me quería quedar, acuérdate que yo claro. Me reuní Y te fue bien. dos, tres veces me reuní con Leonardo, con el presidente Leonardo Borer. y le decía, págame, mi parte págamela como sea, o sea, porque Macará era el 50% y yo era dueño del 50%. Claro, correcto. Mi parte págamela como sea. Me arreglo con el club. Ajá, pero haz uso de la opción de compra porque yo ya tenía mi primer hijo, estudiaba acá en Estabas Guayaquil. adaptado al Yo club Yo también. estudié acá, viví mucho tiempo acá, entonces me gustaba mucho más quedarme en Guayaquil, pero bueno, Dios Se dio así, las cosas. Sí. cosa de Dios, del destino, Sí. y te cambia la vida, ¿no? Me Porque, acuerdo del Indio Solari me llamó. claro, Me dice. claro, se bueno, fue el capitán y vino el Indio Ajá, Solari, correcto. Me llama antes y me dice, si usted se va a quedar, usted va a ser jugador de Barcelona. Entonces, bueno, listo, no hicieron uso de la opción de compra. Bueno, después hablamos, me llamó de Argentina, me dijo, Urrutia, usted quédese en Guayaquil. No vaya. Sí, no vaya a Quito, arregle, que los dirigentes se arreglen. Secuestrado en Guayaquil. Yo lo quiero a usted. Yo no iba a Quito, me buscaban por todos lados. Esteban Paz llama a mi papá a la hacienda, que en ese entonces había una locura. Entonces mi papá me llama en lo serio, en lo formal, el señor que mi papá era, bueno, falleció hace un año y pico. Sí, Y me dice, usted se tiene que ir a Quito. Me acaba de llamar el señor Esteban Paz a decirme que usted ya es jugador de Liga. Esa gente seria y usted serio. Así que se me va a Quito hoy día. Te tocó Sí, todo, ¿no? Sí, me fui. La conciencia, sobre todo. Cuando me presentan en Quito me llama el Indio Solari. Claro. Me dice, usted como las... A todos le dice que sí, me dice. Le digo, profe, ¿qué puedo Claro, hacer? estuve esperando, no era un tema que tenías que resolver vos. Claro. Pato, bueno, y en ese momento te cambia la vida, ¿no? Por los campeonatos que ganaste, por las copas internacionales, porque yo creo que la realidad superó cualquier sueño. Sí, sin duda, sin duda. Ese año yo creo que Liga comienza también a pensar mucho más en grande, ¿no? Porque lo trae a Fossati como entrenador reconocido, y trajo jugadores como el Paraguay Espínola, que había jugado en la selección de Paraguay, Claro. que no tenía tanto nombre, pero yo creo que esos años, después de haber descendido, después de haber tenido experiencia, acuérdate que los extranjeros de Liga, te puedo nombrar un montón, que duraron 3, 4, 5, 7 años en Liga. Sí, El Beto Araujo, se quedaron. un montón. Elkin Murillo, que llegó Sí. ese año, Alex Escobar, que tuvo... Sí le recuerdo a la gente solo este dato, porque en el 2000 Liga desciende,
siendo bicampeón. 2001 juega en Serie B, que asciende rápidamente. Y estamos hablando de 2002-2003, que era un equipo en recuperación, ¿no? Acuérdate que el Y 2000 buscando la grandeza. En 2002, en el torneo no peleaba nada. El último partido que jugamos nosotros para pelear el campeonato, Liga Correcto. no jugaba nada. Correcto. No jugaba nada. Y el 2003 arranca y ahí tiene ya, obviamente, se queda con una base, ¿no? De ese 2003, que nos fue extraordinario, y se queda con una base importante, y de ahí seguimos, ¿no? Con ese equipo que yo recuerdo 2004, 2005, 2006, el equipo del 2006 una locura, el equipo de Liga. El nombre de jugadores, éramos 6-7 de la selección del Ecuador, estaba el Paraguay Espíndola en la selección de Paraguay, estaba el Chorri en la de Perú, estaba Elkin en la también en la de... Un en la equipo repleto de Colombia. figuras. Sí, sí. Un lindo equipo. Y ya para darle paso a los chicos, la última mía, porque si no me voy de largo. Cuando vos visualizás que empieza a conformarse ese equipo de ensueño del 2008, porque fue el que marcó un antes y un después, ¿no? ¿Cuándo sientes que como grupo, con la llegada de Edgardo, en qué momento? Bueno, nosotros siempre fuimos con los pies sobre la tierra, ¿no? A ver, el 2006, como te decía, ese equipo, yo creo que capaz era hasta mejor que el del 2008, en nombre, ¿no? Sí. Y jugábamos bien, la verdad que el 2006 llegamos el único equipo que le ganó al Inter de Porto Alegre, que fue campeón de la Libertadores, y me parece que fue campeón de la Intercontinental también, fuimos nosotros en Quito, Claro. 2-1, y perdimos 2-0. Allá. Nos fuimos al Mundial, hubo un separate que para mí nos termina perjudicando. Claro. Y volvemos y perdemos 2-0 en Brasil. De allí el 2007. O sea, se paró justo después de la primera del en el ida, medio. en la Se mitad. jugó el partido Nos de la mató. ida, se paran por el Mundial y juegan el partido. Increíble, ¿no? Nos mató. Claro. Y después, bueno, el 2007, en ese año mismo, ese 2006 mismo, se termina yendo, después de esa eliminación, se termina yendo Juan Carlos Oblita, que era el Sí, sí. técnico. Sí. También marcó una época importante. Tuvimos un viaje a Porto Alegre horrible, terrible. Llegamos a Guayaquil, de ahí llegamos a Quito a jugar. Con el Quito nos metió 5. Nos aguantó, íbamos perdiendo 1-0, empatamos 1-1. Y el segundo tiempo nos comió el Quito. O Claro. 4-1 o 5-1. Claro. Pero las patas no nos daban. Claro. O sea, nos fusilamos. Se termina yendo Juan Carlos y llega el Patón. Que no terminamos bien tampoco. Arrancamos el 2007 mal. Acuérdate que el Patón sale en patrullero. Recuerdo el día del patrullero, O sea, fue salió don Rodrigo a defenderlo. defenderlo y a bancarlo, no a decir, bueno, miren que acá no va a haber cambio de entrenador para nada. No, una cosa de loco. Fue tremendo. Tremendo, tremendo. La experiencia lo que le hizo todos, nadie lo quería, ¿eh? El único era él. Claro. Ni mi nieto, dijo, ni mi nieto lo quiere. Y le hacía caso al nieto porque era su nieto adorado. Claro. Pero bueno, total termina el Patón ese año y salimos campeones ese 2007. Sí. Terminamos entrando en la primera etapa, recuerdo, tercero por la ventana porque Nacional perdió. Ese momento de la liguilla, ¿no? Y entramos con 3 puntos en la liguilla. La segunda etapa la choreamos, habíamos entrado terceros. Después en la segunda etapa quedamos primero, con 4 entramos en la liguilla y la rompimos. La rompieron. La rompimos. Bueno, chicos, Ale, Sí, yo te quería preguntar sobre la selección de Ecuador, cómo fue tu llegada a la selección y cómo fue esa experiencia de jugar la Copa del Mundo con Ecuador. ¿Lograron más de lo que esperaban o querían ir por más? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, uno como jugador va teniendo esos sueños, ¿no? Y uno lo primero que quiere antes de debutar es jugar en primera. Ya está. Después quieres un equipo grande para la selección, quieres ir afuera. Y jugar obviamente un mundial, y muchas veces con los años te vas dando cuenta de muchas cosas, no te das cuenta lo que es jugar un mundial. O sea, yo creo que me quedo con una frase del Patón que algún rato nos dijo, con los años se van a dar cuenta de lo que es conseguir la Copa Libertadores. Y es verdad, porque no es fácil, Beto. Esto es una cosa claro. increíble. Y jugar un mundial es lo mismo. Yo le digo a los chicos, ¿no? El año pasado que estuve en Delfín, yo creía que, por ejemplo, Eric Mendoza en su momento es un jugador
que vino creciendo y que era un jugador importante para nosotros, yo le decía, o sea, hay que mentalizarse y pensar en que hay que estar, hay que llegar. Y claro, debutar en la selección, mi debut fue contra Brasil en Quito, en el Atahualpa, ganamos 1-0. Imagínate, la alegría de ponerte la camiseta de la selección es una cosa El increíble. sueño. Y después jugar el Mundial, llegar a estar en esa nómina es la élite del fútbol, ¿no? Lo vives distinto. Llegas al país donde lo organiza, imagínate todo lo que se genera, ¿no? Entonces es algo hermoso. Y además una participación histórica. La mejor hasta ahora, ¿no? Eso queda para siempre. Como decimos, esa historia no se puede borrar nunca. Yo creo que hoy tenemos una selección para un poco más, ¿no? Yo creo que ha crecido muchísimo el fútbol ecuatoriano y lo demuestran los que están afuera, ¿no? Que tenemos jugadores de jerarquía hoy. ¿Crees que pueden llegar más dedos? Sí, yo creo que sí. viene. Yo creo que sí. Y aparte, los 2 últimos partidos de Ecuador ahora en estos amistosos, Sí. nos deja un poquito esa sensación Sí. de que... Sí. Porque si lo veíamos un poquito más atrás, decíamos... "Ay, Los amistosos de noviembre, octubre Sí, no sí. fueron buenos. No fueron buenos. Correcto. Ahora queda sensación que se pueda. Sí, sin duda, sin duda. Gonza, contigo y con un par de preguntas también, así te va de largo. Dale, adelante. Sí, yo le quería preguntar al Pato, ¿qué se siente ser el único capitán ecuatoriano que levantó la Copa Libertadores? Ay, primero que creo que soy un bendecido, ¿no? Porque imagínate lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Llegar al 2003 a Liga, estaba Alfonso Obregón, Jacinto Espinosa, Santiago Jacome, Alex Escobar, de los más grandes, ¿no? Y salía una camada como Franklin Salas, Ambrosi, Neisser Reasco en ese tiempo, que también eran jugadores del club, que habían llegado muy chicos. Y que claro, uno jamás a lo mejor se imagina o ponerse como meta, voy a ser capitán o quiero ser capitán de este equipo, ¿no? Aparece en el 2007, recuerdo, cuando Enrique Vera había llegado el 2006 y por muchos años jugamos con Alfonso Obregón, era la dupla de volantes de Liga 2003, 2004, 2005 y ese 2006 también. El 2007 ya Alfonsito comienza, el Patón comienza a alternarlo un poco y llegó un momento en que claro, que ya Enrique se consolidó, fue un jugador para Liga extraordinario. Importante, ¿no? muy importante. Qué bestia, lo que corría ese muchacho, claro. lo que metía era impresionante, ¿no? Entonces, en ese momento, el Patón, bueno, decide que yo sea el capitán, lo habla con los dirigentes. Y claro, después tú te encuentras, dices, qué gran responsabilidad, ¿no? Y eso. Creo que el equipo tenía algunos más que más allá de ser capitán, pero eran muy líderes también del equipo y que tranquilamente podrían llevar la siguiente capitán. Y nada, después encontrarme con ese momento, imagínate, ni lo soñábamos, a lo mejor poco soñábamos con estar en una instancia tan importante de jugar a la final. Y la jugamos y yo, claro, a la noche decía, mañana a esta hora o la levanté yo, la levantó el otro. O sea, te quedan todas esas cosas en la cabeza, ¿no? Porque estás a 90 minutos de que o quedes muy en la historia, más allá que ya para Liga en ese momento era histórico lo que habíamos conseguido, pero levantarla era un sueño, ¿no? Y después... una emoción enorme y un orgullo que bueno, gracias a todos, ¿no? Porque esto fue un gran equipo que se formó de la dirigencia, el cuerpo técnico, que el Patón, la verdad, me parece que es un tipo muy, muy sencillo en su trabajo, muy sencillo, no es complicado, te daba los temas puntuales. Yo digo que lo mejor que tenía el Patón era que entraba al entretiempo y te decía 2, 3 cosas y salía, era distinto. Claro. O sea, tenía la lectura Era puntual. en vivo, o sea, que es lo más difícil Sí, realmente. claro. Identificar cuáles son los errores, a lo mejor cuál es la virtud del rival, por dónde te está complicando y corregir esas cosas y salir el segundo, que era lo mejor para mí. Sí. Seguimos con vos, Gonza, ¿eh?
Sí, hablando de lo del 2008, ¿crees que con el tiempo se valora cada vez más lo conseguido? Y parece que cada vez es más difícil de ser jugador de Scat, ¿no? De los equipos de Brasil, que son los muy fáciles. Ahora. Sí, sí, sí. Te lo dije hace un rato, que me quedo con esa frase del Patón, que con los años vamos a valorar mucho más, porque yo recuerdo después de haber levantado la copa, haber dado la vuelta olímpica, llegamos al hotel y ni siquiera no había tanta tecnología como hay ahora, ¿no? Claro. En 2008 no estabas conectado con Ecuador todavía como ahora, abres el teléfono y a lo mejor Al instante. veías toda la locura que era Quito, sobre todo. Entonces nos preguntaron que nos quedamos en Brasil o nos vamos a Quito. La mayoría no, regresemos, no. Quedémonos en Río de Janeiro, muchachos. No. ¿Qué vas a ir a algo? Qué locura. Pero después cuando llegamos, ¿cómo nos podíamos haber quedado si esta gente nos estaba Hay tiempo esperando? para vos. Ahí era un montón de gente. Entonces, claro, desde ahí te das cuenta de que era una locura y que con el tiempo, lo que tú dices, Gonza, ¿no? Cada vez es más difícil. Los brasileños, impresionante. El poderío económico La diferencia se ha empleado también, es cada vez mayor. es difícil, ¿no? Pato, y el secreto de ese grupo, yo lo sé y lo conozco porque sé que cuando se hace las cosas bien desde la cabeza todo se irá desde abajo, ¿no? Pero que nos cuentes un poquito la intimidad de ese grupo, que se notaba que eran muy unidos, el liderazgo del Patón, que le pasó lo mismo en San Lorenzo y no es casualidad, ¿no? En la carrera que hizo. Yo lo que creo es que hay un montón de cosas que se alinearon Sí, en el seguro. tema. Y porque mira, o sea, hablando de los brasileros, ¿no? Que se gastan 200 millones de dólares para buscar la Copa Libertadores. A lo mejor el error del arquero, del árbitro, de lo que sea, te dejó fuera, porque es tan corto, el ida y vuelta es, te quedaste. Nosotros teníamos algo más, ¿no? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? De don Rodrigo, de Esteban, de toda la gente, de los dirigentes, el Patón, que era un tipo, como te decía, ¿no? Detallista en esos aspectos donde teníamos que mejorar. El grupo era muy bueno. No nos lesionamos casi ninguno. Esa es otra importante. Ajá. Nos expulsaron solamente al Chucho con América, recuerdo, en México, y que no pudo jugar, pero jugó Franklin el partido de vuelta. Después muy pocas lesiones, casi nada. A lo mejor creo que me parece Renan Calle con un tema de la rodilla, pero todo. Después yo creo que teníamos algo que a lo mejor poca gente lo sabe, ¿no? Nosotros teníamos, y bueno, yo lo lideraba porque era el capitán, que era el tema de todo lo que nosotros, en tema de premios, había una cajita chica que hacíamos, ¿no? Yo después llamaba al club y le decía, descuéntele tanto a cada uno. Claro. Y entonces Algún atraso, alguna multita, sanción, y se van acumulando un pozo. Ajá, y de eso le dábamos a la señora que te tiende las camas, que lava la ropa, la que cocina, el utilero, el ayudante, el doctor. Tenían contentos a todo el entorno que convivía permanentemente con el plantel. El guardia. Y hubo algo que me parece que termina siendo, porque algunos podemos decir esa suerte, ¿no? Pero yo creo que es algo más divino, algo más. Sí, obviamente. Y todo, porque a nosotros cuando vamos a jugar con América, hay un señor que me da 2 cheques a mí de premio, uno de 10.000 y uno de 5.000. Si ganan, se cogen el de 10.000. Si empatan, el de 5.000. Me los da a mí, porque yo era capitán. Entonces regresamos, lo veo en el aeropuerto de regreso, abro la billetera, le estoy devolviendo el cheque de 10.000 para quedarnos con el de 5.000. Don Arturo se llama. Gracias. No, me dice, téngalo en mí. Si clasifican, se los quedan. Gracias. Y don Arturo. se fueron a México. Regresábamos de México. Regresan. Porque el partido de ida fue allá. Fue allá, El exacto. de vuelta clasificamos y bueno, teníamos $15.000 para repartirnos. Que en el plantel, tú sabes, son 20, 22 Sí, lo dividen premios, entre todo. todos, claro. $500, $600 a cada uno, al que más podía haber ganado. Es una motivación extra, ¿no? Entonces hablamos con los compañeros
Y hay un personaje bueno, que como siempre, ¿no? Que es el utilero, que pasa desapercibido, que nadie lo conoce y que es el tipo que está todos los días y que está en la historia del club. Sí. Tenía 30 años en ese momento en el club, hoy tiene 50 ¿Cómo años. se llama? Bueno, Guachito Boada. Guachito, sí. Y claro, él obviamente, normalmente esta gente no tiene muchas condiciones, ¿no? Por supuesto. No tenía casa. Unos años atrás, en el 2004 me parece que es, un hijo de él tiene un accidente. Mira, Le cae un poste y queda muy mal, queda en silla de ruedas, parapléjico, lamentable, ¿no? mira. Y todo. Entonces, él, todo su sueldo, todo lo que era para la terapia de su hijo. O sea, vivía para la recuperación de su hijo. De su hijo. Sí. Y no tenía casa, entonces le digo a los muchachos, no, con los más grandes y todo, comprémosle una casa a Guachito. Reunimos $5.000 más nosotros, Es loco, sí. con el premio que recibimos. Don Rodrigo se portó espectacular ese partido, porque yo ahí tengo una historia también del premio, porque antes era más bajo, ¿no? Y nosotros queríamos $2.000 más y que no sé qué. No. Claro, y duro. Y le termino sacando 10.000 más, porque era 10.000 el premio por pasar, y le termino sacando 10.000. Le digo a Esteban, ya está bien, no, los 2.000. Pero ¿qué pasa si pasamos esta llave? Ya soy vicecampeón de América, ya soy vicecampeón de la Copa. Por jugar pasó a la final. Claro, entonces me tiene que dar por lo menos 10.000 más. Sí, Pat, tienes razón. Entonces yo fui a los muchachos y le dije, no, vale 20.000, porque ya vamos a pasar allá. ¿Sabes lo que Bien, era una locura, era un tema de razonamiento nada más. Claro. Entonces, don Rodrigo se portó espectacular, nos Y pagó eso le compraron la casa a Guachito. y con eso recogimos, ¿no? Entre todos, 5.000 más. maravilla. Lo llamo a Esteban y le digo, Esteban, mira, tenemos esto para comprar una casa a Guachito. ¿Cuánto pone Liga? Nosotros pusiste en un compromiso. Sí, le digo, nosotros como jugadores pusimos 5. ¿Cuánto pone Liga? Bueno, 5 más nosotros, 25. ¿Cuánto vale la casa? 27. Le digo, oye, préstale los 2.000 a Guachito. Y se lo van descontando para que ponga algo también. O sea, Qué maravilla, claro. Y le terminamos comprando la casa. Qué maravilla. Que a los 2 años después fallece la esposa de Guachito en esa casa. Yo la fui a visitar el último día, lamentablemente, pero yo digo que esas Pero cosas es que todo suma. ¿Cómo? No es casualidad. te va cerrando Por supuesto. todo. Dale. Bueno, Pato, tú fuiste director técnico también. Quiero preguntarte cómo se da eso. ¿Ya lo tenías pensado de antes? ¿O Es recién- director técnico. Claro, sí. ¿O quisiste serlo después de haberte retirado? Sí, bueno, siempre quise seguir ligado al tema del fútbol, ¿no? Yo hay un espacio ahí que me dedico a otras cosas y vuelvo, retomo, porque yo estudio, hago la carrera en ADFA, en Buenos Aires, Claro. a distancia. Sí, en el sí, 2010, 2011 ya era director Pero ya técnico. tenía decidido hacerla, Sí. ¿no? Entonces, después, bueno, retomo el tema del 2019, retomo estudiar nuevamente porque habían pasado muchos años y ahora hice nuevamente y tengo ya la carrera acá con el instituto también, pero bueno, es algo que está con nosotros, ¿no? El tema del fútbol no te lo vas a poder sacar nunca. No, claro, pero además yo creo que como todo, ¿no? Uno tiene vocación de entrenador, por ejemplo, yo no la tuve nunca. Yo siempre supe que no iba a ser entrenador. No, a mí me encanta. Vos la tuviste, claro, A la mí me encanta. tienes. Sí, porque aparte, yo creo que por la posición también donde jugué, Sí, el estratégico. haber sido capitán, yo recuerdo cosas que a mí me ayudaron muchísimo, por ejemplo, lo de con Bausa, con Fossati. Bausa tenía un tema, ¿no? El olfato, de camerino ese que nosotros decimos, que es, me decía, Pato, los veo relajados. Este anda saliendo, este anda así, ¿verdad? Y me mandaba a mí. Me dice, hay que hacer una charla, me decía, Bien, grupal. claro. Lo veo suelto, lo veo distendido y todo lo demás. Entonces me tocaba liderar esa Cargaba de charla y alinear todo. la tropa. Ajá. ¿Podrías decir que el Patón Bausa ha sido el que más has aprendido de tus técnicos que has tenido? El Patón y Fossati también. Fossati es mucho más detallista, me parece que en temas de trabajo, trabaja mucho la pelota parada, el tema de la estrategia me parece que es Mucho más táctico. ajá, sí. Y en cambio el Patón un poco más simple,
pero pasa que el Patón jugó mucho, estuvo en selección, jugó con gente de mucho fútbol y eso capaz que lo llevó a manejar tantos grupos que le permite obviamente tener el control mucho más del camerino, que hoy en día, hoy si yo me traslado a lo de hoy, ¿no? Hoy yo creo que pasa a ser fundamental el tema anímico, el tema de la cercanía con el jugador, por la época, ¿no? Claro. Porque son jugadores que crecieron en otra época hoy ya no es como antes, ¿no? Antes nos cargaban, los técnicos te puteaban. Yo recuerdo cuando iniciaba hasta nos querían pegar los entrenadores. Hoy tú le haces a un chico y no se lo puede hacer. Hoy es más el sentimiento del jugador y eso hoy no es tan fácil, ¿no? Y eso hay que manejarlo mucho. Gonza, querido, vamos con 2 preguntas tuyas. Sí, como entrenador estuviste en la selección de Ecuador Sub-17. ¿Qué experiencia te dejó estar con grandes jugadores como Kendrick Páez y Mario Entonces Paz? ¿Y cómo ves esta nueva generación? Linda experiencia, lindo. Bueno, yo tuve la categoría los chicos 2004, donde estaba Joel Ordóñez, Justin Cuero, que estuvo hasta el año pasado en Emelec, Denil Castillo, que también ha sido convocado a la selección, el chico Zambrano, que era de liga también, que en su momento lo suspendieron. Oscar. Moto. Se me fue Medina, que también Claro, sí. lo Sí, tuve. sí. Lastimosamente con esa categoría, con los 2004, por el tema de la pandemia no pudimos competir, se suspendió Claro, el te tocó torneo. justo, claro. Seríamos campeones. Sí. Tenía Charcopa, tenía... Era una gran generación, ¿no? Una gran Sí, increíble. sí. Mosquera, que ahora está en el Cuenca, que está con el profe Célico, que era de la Católica. Yo lo que creo, y es una realidad, y esto no creo que esté inventando la agua tibia, ¿no? Lo que hace Independiente, lo que hace Liga, lo que hace Católica, lo que hace Aucas, hoy lo que hace, Orense, que lo está haciendo. En su momento, cuando estuve yo, conocí las instalaciones, pero no como ahora, ¿no? Claro. Hoy sé que le están dando mucha más importancia a la web. ¿Qué es lo que Se tiene que trabaja hacer todo, mucho no? más, claro. Entonces tú lo recibes realmente chicos preparados, ¿no? Chicos con muchas condiciones que le sacan ventajas, lastimosamente. Yo te puedo decir que tú ves un chico de un equipo, a lo mejor de los equipos de Guayaquil o de Manta, y tú dices, no, este va a jugar, el biotipo, la calidad, todo. Pero a lo mejor en ese momento todavía no está preparado o los otros están mejor preparados, porque si tú hablas de los chicos independientes, de liga y todo, están en una casa club, desayunan, van al gimnasio, entrenan a la mañana, a la tarde hacen trabajos individuales, videoanálisis. Entonces, tú con poco complementas lo que tienes. Después tuve los chicos 2006, donde estaba Kendrick, que el más destacado, Arroyo también. Estaba Bando ahí, ¿no? Estaba Bando, estaba Yandri también. Claro. Es esa Es generación. una linda selección. La verdad es que, ya te digo, hoy yo creo que ser técnico de la selección te facilita mucho lo que están haciendo los equipos que tienen Casa Club. Dale, Gonza, nuevamente. Sí, y bueno, el año pasado estuviste como entrenador de Delfín. ¿Qué experiencia te dejó dirigir en la primera división del fútbol ecuatoriano? Linda experiencia, la verdad, fue un reto, la verdad. Yo quería arrancar, sabía que Delfín no estaba todos decían, Delfín es el llamado a descender. Sí, estaba penúltimo. Bueno, cuando arrancó el campeonato estaba al fondo. Sí. Y fue un reto. Una de las cosas que él decía antes, ¿no? El tema de la cercanía del jugador, del manejo del camerino, del olfato ese que tenga, de manejar el grupo. No es fácil mantener al que no juega contento y que cuando entre se rompa y cuando entre con muchas ganas. Y es más difícil cuando tienes problemas, que hoy muchos clubes lo tienen, ¿no? Que es el tema económico. Claro. Esa parte ya, obviamente... El año pasado fue un año duro para la mayoría de los equipos. Para la mayoría de los equipos, sin duda. Entonces, linda experiencia. Sobre todo, me queda una clara, ¿no? Yo arranco, primer partido, llego un miércoles,
viernes jugamos con Nacional, perdemos 3-2 en Quito y de ahí arrancamos una racha de 9-10 partidos sin perder. De estar último pasamos a estar a un punto del primer sextangular del torneo. Jugábamos con Liga, se habían ido 3-4 jugadores importantes y por el tema económico que era difícil. Entonces ese día antes a Liga se me termina yendo Josué Cuero, que para mí era el jugador más por esa banda, era un animal. Entonces, la potencia tremenda, ¿no? Sí, entonces mi cabeza, lo primero que dije, bueno, no, hasta acá está. Tengo que renunciar, me voy. Y claro, quedaba espectacular porque había salido de estar último a estar un punto del primer rectangular. Y hablo con los profes, les digo, mira, es momento de irnos. Si no vamos a poder traer más otros jugadores, todos los equipos se están armando, se están reforzando. Es lo normal, ¿no? Que tú 2-3 meses estás en el plantel y ¿qué haces? Conoces, dices, quiero aquí, me quiero falta acá, puntualmente 2, 3, esto. Y veníamos bien, decíamos, mejoramos. No, lo contrario fue que, bueno, lamentablemente al dueño del equipo se le fue un socio. Bueno, se terminó yendo Ariel también en esos días. Que estaba de presidente. Entonces era muy difícil. Pero bueno, hablo con el dueño del equipo y me convenció y me ganó el corazón, claro. Me ganó la profesión, me ganó las ganas, me ganó todo y me dejé llevar y me quedé que sí, a lo mejor era el momento. Total, igual, después seguimos. Tuvimos una racha en cambio de 10, 12 partidos no ganar, empatar, perder, pero nunca volvimos a caer al último cuadrangular. No. Tanto así que conseguimos el objetivo. El objetivo era salvarse del descenso. Caíamos en esos 4 y descendíamos. Por supuesto. No había forma de levantarse. Yo se lo decía a Gustavo. Gustavo, te hacen falta 4 puntos. Yo le dije, yo me voy tranquilo. Que venga otro, capaz esa motivación, levanta y consigue esos 4 puntos y está fuera y listo. Pero no, ahí en cambio me bancó muchísimo, porque a la final cuando yo me quise ir no me dejó, y cuando después me quise ir porque no veníamos bien y porque veía que no íbamos a poder levantar porque el equipo no entrenó, me acuerdo, 11 días sin entrenar, una locura. Entonces era imposible. Qué seguir, difícil, pero, ¿no? y ahí Para me decía, el entrenador, ¿no? Dale, Pato. Y ahí, ¿cómo hace la parte de la motivación? Sí. A ver, la vida del entrenador es complicada, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un entrenador es que su equipo no entrene. Claro. ¿Cómo hace? Es terrible, pero en todo caso, el entrenador está en el corazón, ¿no? Está guardado, estás esperando. Estamos esperando a ver qué sale, ¿no? Sí. Estamos terminando. Siempre al final hacemos una actividad con los chicos, tiene una especie de ping-pong que lo van a manejar ellos. Y la firma de una camiseta, nos han traído una camiseta de Liga. Y ahora agradecemos a la gente de la Capri, que son nuestros amigos maravillosos, Juan Pablo, agradecido porque siempre sorteamos una camiseta especial firmada por el invitado. Y esta vez tenemos una de Liga actual, pero con el 8 de Urrutia. Pero en todo caso, Patito, yo finalmente, el tema de la política pasó por tu vida. ¿También te gustaba, que pensabas que podías hacer algo más por tu pueblo, por tu tierra? Sí, a ver, yo digo que sobre todo nosotros... Fuiste alcalde de Ventana, sí, ¿no? Nosotros los hombres, cuando nos juntamos, ¿de qué hablamos? De fútbol, de política y de algo más, ¿no? Y de algo más que no se puede decir. Entonces, y la política tiene eso, ¿no? Que también es adictiva, ¿no? Que hablas de cosas que están involucradas en el país, en la sociedad, y la política hoy se junta en todo, hasta en el fútbol. Sí, claro. Está. Entonces, por ahora estoy muy encaminado con el tema de director técnico. Claro. Estoy con mucha la política colgaste en el ropero, digamos. Así es, sí. Muy bueno. Bueno, chicos, ¿les parece si vamos con el ping-pong? Me dicen ustedes quién arranca. Creo que, Gonzalo, tú empiezas, ¿no? Sí, arranco yo. Dale. Vamos, la primera. El mejor jugador ecuatoriano de la historia. Uy.
hay mucho, pero bueno, de Spencer, que no lo vi mucho, me quedo con Aguinaga porque jugué con él, pero después lo que hizo Antonio, lo que están haciendo los chicos ahora, el caso de Moisés, increíble, o sea, mucho, ¿no? Hoy Alex, compañero nuestro en Zapping, ¿no? En Qué, Zapping. qué orgullo. Sí, sí, sí. Qué orgullo. Dale, Gonza. La otra, ¿ser jugador o ser DT? Jugador, puedes dormir tranquilo, te levantas a las 9 y vas a entrar a las 10. Como entrenador te acuestas a 2 de la mañana, vida hermosa. te levantas a las 7. Así es. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Ay, o sea, hablando de cercanía en mi posición, podría decir que con Alfonso, ¿no? Jugamos muchos años juntos, aunque con Enrique conseguimos el tema de la Copa, pero después, imagínate lo que era el Piojo, tenerlo. El Piojo Manso, ¿no? Increíble, ¿eh? Claro. Él te decía, Crack. dámela, estás marcado, pero dámela. Dámela O sea, no te- igual. Igual, no pasa nada. Exacto. Sí. ¿Un DT que te marcó? Va usaba Fossati. Ok. Y la última mía, el gol más importante de tu carrera. Me parece que me contaste el otro día, ¿no? Sí, mira, no te voy a decir uno, te voy a decir dos, porque hay uno que es con la camiseta de la selección, que es en Argentina, Argentina, En el Monumental. en el Monumental. Ese día estaba yo en la cancha que fui a cubrir con el canal que yo trabajaba en su Sí, momento. imagínate, si cierra los ojos y dice dónde quiere hacer un gol contra Quito, Claro. ¿dónde más? ¿No? La Argentina de Messi, de todo, estaba Agüero, Tevez, Riquelme, Un equipazo. Verón, Sí. Heinze, el Pato Bondacieri, el arquero. Tengo el buzo del Pato que Mirá. me lo cambió. Y el otro que me parece, aparte de ser un golazo, también con Liga en Casablanca, que lo hablábamos el otro día Me con contaste el otro día. nosotros en la fase grupo de esa Libertadores del 2008 teníamos los dos primeros partidos de la fase grupo de local, con Fluminense y con Libertad. Fluminense empatamos 0-0 y el segundo partido con Libertad íbamos 0-0, nos expulsan a Enrique Vera en el primer tiempo Y estaban quedando afuera. y estábamos quedando fuera. 0-0, imagínate. Sí. De 6 sacábamos 2, estábamos casi fuera. Teníamos que ganar en Brasil, teníamos que ganar Claro. a Libertad en Paraguay. Y con 10 saco un remate de, no sé, 35. Es que le metros, pegaba vos al arco como loco. y sale un golazo y ganamos. Bueno, después Jofre Guerrón hace un golazo también Y lo liquida. y lo liquidamos 2-0, pero es como abrir, imagínate lo que consigue después, Sí, ¿no? sí, Que dicen, sí, sí. ahora no sale ese gol, te quedas eliminado y no existía la Copa Un Libertadores. momento Para mí, crucial que pudieron sí, haber quedado sí, afuera. sí. Aparte, lindo gol también. Ale. ¿Cuál fue el rival más difícil que enfrentaste? Sin duda el de la final, ¿no? Pero nos tocaron rivales difíciles, porque imagínate estudiantes en La Plata, lo que era eso, un infierno. Aparte el Tocó San árbitro no Lorenzo decía también, nada, ¿no? después San Lorenzo, ¿no? Pero me parece que con estudiantes fue más duro. El partido de ida de nosotros fue con San Lorenzo. Acuérdate que lo empatamos 1-1 allá. Sí. Le hace el gol el Taca Bieler, que Sí, Orión sí. la quiere levantar, se le va larga y el Taca le hace el gol. Y no nos arrollaron tanto. En cambio, Estudiantes nos Ustedes metió son un equipo barco. copero. Son equipo Arriba copero. estaba la Bruja Verón, no, era una locura. Al Beto Arajo lo cortaron acá, el árbitro no decía nada. Nos ganaron 2-1, pero nosotros habíamos ganado 2-0 Claro. en En Quito. Quito. Fuimos allá, le íbamos ganando 1-0, entonces tenía que hacer 3 goles. Nos hicieron un gol al término del primer tiempo y el otro nos hicieron como los 40, ya no le quedaba, No hubo tiempo. no le quedaba tiempo. Claro. Sí. Un equipo en el que te haya gustado jugar. En el mundo. En el mundo. Cualquiera. Mira que tuve la posibilidad de ir a Italia, me llegó una oferta justo después de ganar la Copa Libertadores. Eso no sabíamos. Y ¿De dónde? Ay, se me fue el nombre. Por el Taca y por mí. Ah, mira. Y no nos dejó ir don Rodrigo. ¿Lo quiso? Porque jugábamos, en diciembre jugábamos el Mundial de Claro. Clubes. Claro. Entonces dice. En ese momento era la Intercontinental, ¿no? No, fue el Claro, Mundial ya de era Clubes. Mundial de Ya Clubes, era tenés Mundial de razón. Clubes. Sí, Jugaron sí. contra El Manchester. Manchester de Ronaldo. Sí, de Qué locura. Cristiano.
Entonces no me dejó ir porque se había ido Enrique Vera y se había ido Jofre Guerrón. Entonces no quería desarmar el equipo y Claro, no me dejó ir, casi le lloraba, ¿no? qué increíble. Pero no, bueno, me hubiese gustado jugar en España. En ese momento era España. Hoy, si me dice La hoy, Premier. Inglaterra. Claro, la Premier. Claro, la Premier. En una palabra, ¿cómo describes a Liga 2008? Eh, seriedad. Porque yo lo tomo desde el día que llegué, ¿no? Yo me senté con don Rodrigo, sacó una servilleta y anotó. Y dijo, esto es lo que te puedo pagar. Y no negociaba. Don Rodrigo no negociaba. ¿No? ¿Qué quiere que te diga? ¿Te puedo pagar más y no te voy a pagar? O sea, era una cosa así. Entonces, y claro, después se me metió la camiseta, 10 años jugando allí. Por La supuesto. gente, creo que tengo mucho cariño por lo que hicimos. Entonces, Conseguiste 7 títulos, ¿no? sí, Contando los nacionales sí, e internacionales. sí, Fútbol o política. fútbol. Y bueno, la última. Un sueño que quieras cumplir como DT. Mira, Dirigir liga, Ah, mira. imagínate. Sí, sí. te gustaría, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, 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 todo tiene su tiempo. Así es. Correcto. Sí. Patito, te queremos agradecer mucho. Más allá de que nos volvimos a reencontrar gracias a, estamos comentando los partidos juntos y demás, y el programa de los domingos, pero siempre un cariño especial. Siempre fuiste tipo de esta sencillez, ¿no? De cuanto más grande, más sencillo, ¿no? Así que muy agradecido y un placer, sobre todo en este programa que para mí es muy especial junto a los Sí, chicos. justo te iba a decir eso, ¿no? Me imagino eh, de estar con tus hijos, Sí, ¿no? Espectacular. Y no, gracias por invitarme. También siempre tuvimos eh, ese cariño, ese respeto y el ser humilde. Yo le digo a los chicos siempre, ¿no? El humilde entra a cualquier lado. El soberbio, el que ya camina con pose, es más difícil de entrar en correcto, cualquier lado. correcto. Entonces, cuando mantienes los pies sobre la tierra, cuando eres humilde, la gente te abre las puertas. Bueno, finalmente, te queremos hacer firmar, mirá qué belleza. Ale, ayúdame ahí a mostrarla con el pato. Tenemos la de Liga. Perfecto, entonces se nos fue la acá. Tenemos la de Liga, la actual, con el número 8 de Urrutia. Vamos a Y firmar. la vamos a hacer firmar. Te vamos a ayudar. A ver, Ale. Estiramos. Acá, ¿no? Yo creo que en el número mejor, que se vea bien la firma de el campeón de la Copa Libertadores, capitán 2008, el Pato Urrutia. Mostrarle a la gente. Vamos a hacer un sorteo especial con la gente de Liga que nos sigue, que es mucha. Y agradecerte de nuevo, crack. Bendiciones, Muchas gracias, cariño Nico. a la familia de tus hijos, que también Ahí lo fui estamos. conociendo. Así Sí. que lo mejor, tenés uno que juega, ¿eh? El último. Vamos a ver. ¿En estamos qué posición empujando. juega? ¿También como el Pato? 5, volante. Metiendo ahí, ¿no? Sí. ¿Tiene la pegada tuya o no? Sabes que sí, sabes Sí, que claro. le pega bien. Yo creo que, bueno, hoy con el tema de la tecnología está medio enfermo con el tema del fútbol, ¿no? Pasa viendo jugadas, pasa viendo los jugadores en esa posición. Entonces, esto de escanear, que ahora andan con el tema, Claro. tiene la gafita Qué increíble, sí, ¿no? entonces para ampliar un poco ese tema y es muy inteligente. Y creo que tiene algo mejor que es que individualmente te gambetea. Sí, Ya para mí era más difícil. sí. Él tiene esa condición que hace un movimiento y lo saca, ¿no? Entonces creo que puede ser Qué un lindo. poquito más. Ponernos a todos en la pantalla en la despedida final, porque es algo que yo le digo a los chicos. Ponelo a Gonza también, por favor. Pues algo que le digo a los chicos. Tu papá es la única persona en el mundo que quiere que seas mejor, que él. Sí, Así es, yo lo digo siempre. Así que Así es. ojalá la rompa el crack. Bueno, bendiciones. Un abrazo grande, un cariño a toda la gente que nos sigue siempre. Abrazo grande para todos. Chau, 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 chau. Gracias.
Ponte pilas. Ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Desde el corazón de la ciudad, estamos ubicados a pocos pasos del Malecón 2000, en la reconocida calle Panamá. Formamos parte de la nueva zona turística del centro de Guayaquil, rodeados de cultura, gastronomía y cerca del Museo del Cacao. En Hospital Clínica Panamericana trabajamos con responsabilidad, compromiso y vocación por el bienestar de nuestros pacientes. Cuidamos tu salud desde el corazón de la ciudad. Ven y recibe la atención que mereces. En Panamá y Roca, te esperamos. Noticia de última hora. Por fin se descubre el mensaje oculto en el sonido de la alarma de su carro. Ahora que ya lo sabes, hazle caso a tu carro y póngale Jaboline a su motor. Jaboline te cubre en cada reto.